por supuesto, con el kinesiólogo Marco Loyola, que nos visita los días miércoles. Ya ha llegado de su viaje y hoy vamos a hablar con él de la escoliosis. Tenemos la nota introductoria, vamos a revisarla inmediatamente. Se llegaron a desmayar acá donde volvió Marcos. Vamos a ver la nota. La columna vertebral o espina dorsal ayuda a mantener el cuerpo erguido. Sin ella no podríamos caminar, correr ni hacer deporte. La escoliosis es una condición que causa una curvatura de lado a lado en la columna vertebral. Esta puede adquirir la forma de una letra S o una letra C. En la mayoría de los casos no se sabe la causa de este problema, cuadro que se conoce como escoliosis idiopática. Esta frecuentemente afecta a niños entre 10 y 12 años y a jóvenes que están en el inicio de la adolescencia. Eso sí, las niñas tienen una mayor predisposición a este tipo de escoliosis que los varones. Hay otro tipo de escoliosis que es no idiopática. Puede ser de origen congénito, es decir, debido a un problema de formación de las vértebras o costillas durante el desarrollo prenatal, o de origen neuromuscular, lo que significa que la persona puede tener poco control de sus músculos o alguna parálisis debido a alguna enfermedad, entre otros factores. Se estima que el 70% de las escoliosis son idiopáticas y solo un 10% son congénitas. Una columna vertebral desviada puede provocar que una persona se incline más hacia un lado de su cuerpo. Muchos niños que sufren escoliosis tienen un hombro más alto que el otro o una cintura con tendencia a ladearse hacia un costado. Tales situaciones quedan en evidencia cuando se prueban ropa nueva, como por ejemplo cuando una pierna del pantalón le queda más corta que la otra. Algunos tratamientos para la escoliosis utilizan corsés para sujetar la columna vertebral a su sitio y así evitar que la desviación empeore. Algunos de ellos están diseñados para llevarlos puestos solo por la noche y otros para uso permanente. También existe una corrección quirúrgica para las situaciones más graves, pero cada tratamiento depende de la severidad de cada caso. Estaba la nota introductoria, saludamos a Marco Loyola, que se integra nuevamente a nosotros, más bronceado que nunca. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿tú, Ricardo, qué tal? Hola. Hola. Súper bien, ¿cómo estuvieron las vacaciones? Muy buenas, descansando, ¿sí? Excelente, para retomar entonces el trabajo. Absolutamente, con la pila cargada. ¿Volviste o no? Sí, sí, volví el siguiente día que aterrizamos en Concepción, ya estábamos de vuelta en el trabajo. Increíble, vamos a conversar de la escoliosis. Veíamos la nota introductoria, imágenes que pueden parecer incluso asombrosas, ¿cierto? La curvatura que se genera en la columna es realmente impresionante. Lo que veíamos en la imagen básicamente es una escoliosis ya severa, mayúscula, donde hay acuñamiento de los cuerpos vertebrales, donde la forma de las vértebras ha variado completamente. Normalmente una escoliosis tan acentuada como esa en personas de edad más avanzada se le llama escoliosis estructurada. Es decir, las vértebras ya cambiaron su forma y eso es muy difícil de modificar. La única forma sería en este caso una cirugía. Pero si ya está muy estructurada, tampoco es tan aconsejable la cirugía, a no ser que tenga algunos problemas accesorios, aparte de solamente la escoliosis. ¿Cuáles son las principales causas, Marco, que nos van generando una posible escoliosis? Sobre todo en las mujeres, porque esto es más común en las mujeres que en los hombres, podemos hablar de la hiperlaxitud. Tener ligamentos que sean más laxos, más estirables de lo normal, produce que la columna también sea, entre comillas, inestable. No es lo mismo inestabilidad que hiperlaxitud, pero pudiera una hiperlaxitud derivar en una inestabilidad de columna y que la columna se fuera derrumbando a poco y terminar en una escoliosis. ¿Puede ser en forma de C o en forma de S? Sí, en forma de S itálica, que es una S larga, puede ser en forma de C, tiene distintas formas la escoliosis. Básicamente esas son las dos principales. Puede tener una doble forma de S itálica. Perdón, no quería desviarme del tema de las causas. Otra causa también puede ser perfectamente una pierna corta. Tener una pierna más corta que otra hace que se caiga la pelvis, uno de sus laditos, y eso también genera una curva compensatoria hacia arriba. Por lo tanto, el hacer el estudio pronto de una escoliosis en una persona de 12 años, de 13 años, un niño, en el fondo, puede variar mucho el pronóstico. Descubrir cuál es la causante puede mejorar el tratamiento significativamente para evitarnos que se estructure posterior. Y si estamos en esos 12, 13 años, edad de crecimiento, ¿le va a favorecer este estirón a la adolescente o le va a perjudicar?
Mira, la verdad que otra de las causas de la escoliosis que tiene que ver con el desarrollo está en los núcleos de osificación. Una vértebra tiene 3 núcleos de osificación que son bien importantes. Los núcleos de osificación, para que la gente entienda en su casa, son las zonas donde se empieza a generar el hueso. Esas son las zonas que parten generando hueso y desde ahí el hueso crece y se desarrolla. Si tenemos algún retraso en los núcleos de osificación, entonces significa que una vértebra va a crecer más de un lado y menos del otro. Eso puede producir un acuñamiento de una vértebra y puede derivar en una escoliosis que pudiera parecer estructurada. ¿Por qué? Porque la vértebra ya tiene una posición o tiene una forma completamente irregular. Me preguntabas acerca de el estirón. Normalmente uno espera en el crecimiento que esto se regularice, pero es necesario que el médico apoye con un corset. ¿Para qué? Para que pueda guiar también el crecimiento de estos núcleos de osificación. Ya, o sea, la utilización de corsé es una buena alternativa para gente que tiene algún problema, que está empezando con esto. Yo diría que en ortopedia, en traumatología, es la alternativa que existe, la utilización del corsé para poder estirar la columna, para poder equilibrar un poquitito estas curvas, es lo que ellos más prefieren, los traumatólogos. ¿Cuál es la sintomatología de esto? ¿Puede uno darse cuenta visualmente que hay un problema a la columna? ¿Va a tener dolor? ¿Cómo se manifiesta? Mira, el dolor viene, yo creo que en etapas más tardías. A partir de los 8 años ya puede empezar a verse si es que el niño va a derivar o no va a derivar en una escoliosis. Se acentúa y se hace más perceptible desde los 12 años de edad, donde el niño se ve en el espejo y ve que tiene un hombro un poco más caído, o que el ángulo de la talla, que es el espacio que queda entre el brazo y la zona lateral del abdomen, hay un orificio normal ahí que es como un triángulo. Bueno, si un brazo está muy pegado y este orificio está muy cerrado y el otro se separa mucho, entonces se debe o se puede deber a un desequilibrio de esta zona que está generando una apertura de este espacio. Entonces, visualmente es conveniente que las mamás, los papás pongan atención, desnuden al niño, lo dejen en ropa interior y puedan ver su espalda si es que tiene alguna curvatura lateral. Tiene un hombro más caído, tiene una posición anormal que le parece extraña, entonces consultar con su ortopedista infantil para poder prevenir los efectos posteriores que pueda tener esta escoliosis. Eso se puede hacer desde los 8 años, ahí ya se empieza a manifestar. Sí, y ojo, las mujeres sufren más que los hombres y también está asociado a la actividad física que realizan normalmente las mujeres. Un niño cuando crece jugando al autito, en 4 patitas, crece subiendo árboles, haciendo mucha actividad física. La niña no, la niña es más del tecito sobre la mesa, más de la Barbie. La actividad física después de cierta edad no es tan frecuente. Por lo tanto, eso también marca un desarrollo muscular completamente distinto entre ellos. Marco, ¿y qué pasa en el trabajo después cuando somos más grandes, más adultos? ¿Qué pasa en los colegios, cuando van los jóvenes, cierto? Ya los más grandes también, a la universidad, al liceo. ¿También se puede ir manifestando esto? ¿Va a haber otras patologías como lumbago, quizás? Básicamente, sí, pueden haber lumbagos, pueden haber dorsalgias, pueden haber cervicalgias con dolores de cabeza. Las dorsalgias son en esta zona, lumbagos abajo y la zona cervical que produce dolor de cabeza. Pero la mayoría de las niñas se dan cuenta porque les cuesta hacer deporte, porque sufren dolor de espalda, porque duermen mal y la verdad es que no se dan mucho cuenta porque se han visto toda su vida en el espejo que tienen una pequeña deformidad. Entonces es conveniente que alguien externo sea capaz de visualizar esta espalda para saber si tiene o no una deformidad. Tenemos que enfocarnos en nuestros niños, en verlos realmente en ropa interior y saber efectivamente si es que tenemos la columna desviada. Insisto, muy fácil poder de pronto darse cuenta, un hombro demasiado caído, un cuerpo que se proyecta hacia lateral, que se proyecta mucho hacia anterior, son parte de la sintomatología de la escoliosis. Algo tan cotidiano y quizás uno no le da tanta importancia, el uso del colchón o el uso del colchón adecuado, ¿cierto? Me imagino que eso también es importante para cualquier persona en realidad, como que lo dejamos pasar. La verdad es que con o sin escoliosis el colchón es fundamental, es decir, el colchón es el que te va a propinar el descanso. Si no tienes un descanso adecuado, vas a andar con sueño todo el día, no vas a poder trabajar de buena forma, pero la verdad es que cuando tenemos un colchón o tenemos una zona donde descansamos que no es la adecuada para las escoliosis, se acentúa mucho más el cuadro, muchísimo más. Marco, ahí mira, por ejemplo, esa imagen muestra así como que tuviera dolor la persona, ¿cierto? Ahí tenemos una figura igual, columna con... hiperlordosis e hipercifosis. Ah, ya. Ahí tenemos, fíjate que los cuerpos vertebrales están un poquito acuñados, son más altos en la parte posterior que anterior. Ahí tenemos curvatura. Ahí tenemos sí una escoliosis y si te fijas el ángulo de la talla, cómo se abre la zona del brazo lateral, eso es una jiba costal que se manifiesta más hacia el lado derecho. O sea, disculpa, ¿la escoliosis puede traer también otro tipo de problema? Absolutamente, problemas respiratorios sin ningún problema. ¿Por qué? Porque al desplazarse la columna hacia un lado,
la caja torácica también se cierra de uno de los lados y como se cierra podemos tener una compresión cardíaca que puede estar alterando la perfusión sanguínea hacia el resto del cuerpo, podemos tener un pulmón que excursiona mucho menos, por lo tanto esta persona puede ser propensa a sufrir incluso más resfríos, más neumonias en ese pulmón, ¿ya? O algunas patologías, restricción en la respiración, en general tiene un montón de consecuencias que son bastante severas y que no tienen mucho que ver realmente con la estructura de la columna, sino que con la compresión y la forma que van adquiriendo nuestros órganos dentro de la caja torácica que también se ve afectada. ¿Cuál es el grupo etario que sufre más con la escoliosis? Las mujeres, a partir de los 12 años, es la forma de pesquisar la escoliosis. Ahí es el grupo etario clave. Entonces tenemos que ver cómo esta curvatura se va desviando, detectarla rápidamente y empezar el tratamiento lo antes posible. Si hablamos de que en el lumbago el dolor puede pasar en 7, 8 o 12 días incluso y puede que recidive después, a lo mejor sin tratamiento kinésico igual una persona puede andar bien sin el lumbago. Pero en la escoliosis, si no tienes tratamiento kinésico, si no tienes un tratamiento con tu ortopedista, entonces vas a tener problemas en el futuro, sí o sí. Perfecto, Marco. Vamos a invitar a Emilia, ¿cierto?, para que haga el llamado a nuestro público a participar también de esta conversación. Así es, y aprovecho también para saludar a Marco. Bienvenido de nuevo, Marco. Hola, Estás Emilia, muy gracias. bronceadito. ¡Qué suerte! Se hizo lo que se puede. Bueno, invitamos por supuesto a todos nuestros televidentes a que se unan también para hacer sus consultas a través de nuestro teléfono, el 220 70 21, y también lo pueden hacer a través de nuestro Facebook matinal Siempre Juntos, donde hay también una publicación para que ustedes nos escriban y por supuesto Marco también pueda resolver sus dudas. Yo tengo una consulta, no sé si es un mito o es realidad, Marco. ¿Es verdad que en los niños o niñas que a lo mejor tienen tendencia a crecer más rápido, a dar el estirón más rápido, es más frecuente que tengan escoliosis? Es más frecuente que los que son más altos tengan más tendencia a sufrir escoliosis. De tu talla, con lo delgada que eres, es probable que tú pudieras incluso tener una escoliosis menor. La tuve de hecho cuando era pequeña. Sí, sí, seguro. Pero cuando las mujeres son altas y crecen en una buena estatura y tienen una figura bastante fina, ellos son más propensos a sufrir escoliosis. Yo tengo algunos pacientes que son un poco más gorditas, más robustitas, que también tienen escoliosis. Insisto con que la escoliosis preferentemente sean mujeres, también sean hombres. Marco, ¿y cómo es el tema del tratamiento? Es algo muy complejo, ¿no? Hasta no llegar a la cirugía. Sí, el tratamiento lo que quiere es revocar la cirugía, no a la cirugía. Y eso es lo que nosotros perseguimos. El tratamiento es agotador. Es agotador para el paciente y es agotador para el kinesiólogo. No estamos hablando de un estándar de 10 sesiones, porque todos los médicos nos mandan pacientes por 10 sesiones. Aquí estamos hablando de 6 meses mínimo de tratamiento con entrenamiento diario. Es una de las cosas que más me cuesta hacerle entender a los pacientes. Los pacientes van al kinesiólogo una vez al día o 3 veces por semana y piensan que eso va a ser suficiente como entrenamiento para poder mejorar su condición. Señora, señor, en la escoliosis usted tiene que entrenar todos los días, 2 o 3 veces al día. Es muy importante. Marco, tenemos ya una consulta. Está Blanca de Concepción en línea. Buenos días, Blanca. Parece que hemos perdido la llamada, vamos a tratar de retomarla, por supuesto. Bueno, pueden seguir llamándonos al 220 70 21 o si no también escribiéndonos en el Facebook matinal Siempre Juntos, ahí también pueden contarnos su duda, sea cual sea. Claro que sí, a través del Facebook matinal Siempre Juntos y también a través del teléfono. Bueno, estábamos hablando de no llegar a la cirugía, ojalá. Ojalá. La cirugía es una cirugía extensa, muy invasiva. La verdad es que se abre toda la zona posterior y se ejercen algunas tracciones para poder fijar con instrumental metálico. ¿Son placas? Son placas, tornillos, en general se hace toda una ferraduría para tratar de alinear lo más posible la columna. Ahora la columna pierde completamente su funcionalidad. Es decir, si antes podías flectar un poquitito, ahora te quedas estático. Pierdes la capacidad de rotación y tiene algunos efectos secundarios que no son muy agradables. Marco, ahora sí tenemos una consulta. Está Luisa de Coronel en línea. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está Luisa? Aquí más o menos nomás. ¿Tiene escoliosis? ¿Tiene dolor de espalda? Tengo un dolor de la espalda hacia arriba, hacia la cervical. Ya. Tengo un problema como que me estuviera pesando hace el día. Bueno, siempre lo he tenido. Y yo tengo, miro la columna y la tengo tal cual como está ahí, como una S. Es horrible. A veces me duele la cintura, me toma con las piernas, otras veces me toma hacia arriba. Ahora mismo, por ejemplo, he sentido que tengo un dolor de mi espalda, como de la cervical hasta el pulmón, como que estuvieran tirándome una cuerda, pero esa cuerda como que con un bisturí me estuvieran cortando. Vale. ¿Y quieres saber exactamente, Luisa, cuál es tu pregunta concreta? Mira, la verdad de las cosas son
los dolores que yo tengo, por ejemplo, de la parte de la columna hacia la cervical, hacia llegar a la cabeza. ¿A qué se pueden deber? ¿Quieres saber? Sí. Vamos a ver si Marco tiene alguna pregunta para ti. Muy amable. Espérate un momentito, Luisa. ¿Tienes alguna consulta, Marco? Sí, Luisa, primero buenos días y gracias por tu pregunta. Me encantaría saber tu edad, Luisa. 64 años. 64. Sí. Ya, ok. Estamos listos entonces. Sí. Luisa, Marco te responde en pantalla, ¿vale? Listo. Muy amable, gracias. Un abrazo muy fuerte a ti, gracias por llamarnos. Bueno, para Luis y para todos los que nos escuchan, les dije básicamente hace un ratito atrás que es importante detectar tempranamente la escoliosis para mejorar la calidad de vida posterior. Si la escoliosis no ha tenido tratamiento, entonces están los efectos que tiene Luis ahora, que son los que estamos viendo, que son dolor excesivo en la espalda, problemas para dormir, ya con algunos problemas seguramente en algunos de sus órganos, que le cuesta respirar o puede sufrir de colon o otras patologías por el desorden que esto provoca. Luisa, lo del dolor pudiera tener tratamiento kinésico, pero tampoco vamos a saber si es tan efectivo. Es decir, a tu edad es probable que si tienes una escoliosis, por lo que logro entender que es un poquitito severa o mediana, pudieras ya estar todo en las vértebras acuñadas, con deformaciones. Es muy difícil poder transformarla ahora en una columna normal. Por lo tanto, lo que hay que hacer es adiestrar la musculatura para evitar que esta escoliosis se siga cayendo y tratar de evitar por todos lados el dolor. Es conveniente que se someta a la visión de un traumatólogo, evaluar esta columna para saber cómo está y derivar en un kinesiólogo con un buen entrenamiento para ver si el dolor puede bajar un poco. Muy bien, Marco. Vamos con Laura desde Talcahuano. Laura, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, Laura? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Está con problemas también? Sí, doctor, Cuéntenos. mire, hace el año 2000 me contaron una discopatía cervical y lumbar. ¿Ya? Me iban a operar y después ya quedó en nada. O sea que de esa fecha a esta fecha, en la mañana despierto de la cervical a la lumbar abajo, rígida, no tengo movimiento en las manos, ya me duelen las piernas, no puedo caminar, no puedo usar taco. No sé a qué se debe. El reumatólogo me hizo unos exámenes, no tengo nada en los huesos. Entonces mi dolor, yo no puedo usar taco. Al levantarme estoy rígida, después ya con el transcurso del día se me quita el dolor. Pero es terrible, despertar en la noche con dolores. A ver, Marco, ¿quieres preguntarle algo a Laura? Laura, ¿qué edad tienes tú? 53 años. ¿Tienes escoliosis? No, es que el traumatólogo nunca me ha visto. Me vio la discopatía hace el año 2000, nada más. ¿Pero no te has tomado una radiografía larga, extensa de columna? Nunca. ¿No? Okay. El dolor es muy, la cadera, ahora ya no puedo caminar con taco, no puedo usar taco porque la cadera es terrible. Bueno, Laura, te vamos a tratar de articular una respuesta, ¿cierto? Acá junto a Marco en pantalla, ¿ya? Muchas gracias por llamarnos. Ya, chao, gracias. Chao, chao. Existen algunos casos como el de Laura donde casi se habla de una totalgia. O sea, totalgia. Me duele todo. Ese es un término un poco vulgar dentro de la kinesiología. Ya. Básicamente, de otra forma, un poco más arreglada, más bonita, se habla de fibromialgia cuando el paciente sufre de dolores en distintas partes. Se hacen algunos test para saber si el paciente tiene fibromialgia. A mí personalmente no me gusta el concepto de fibromialgia. Para aclararlo, la fibromialgia es una patología multisistémica donde hay cuadros dolorosos por todo el cuerpo, en el fondo. Y ahí el paciente se ve muy restrictivo, está asociado a depresión, a cuadros un poco psicológicos. A mí no me gusta mucho el término de fibromialgia porque cuando al paciente le dicen tú tienes fibromialgia es como decirle tú tienes de todo, pero no sé muy bien qué es lo que es. ¿Ya? O a lo mejor no se ha descubierto tanto cuál es la causa del dolor. Finalmente, cada dolor es independiente, ¿cierto? Yo soy más partidario de que cuando existen algunas fallas de posiciones vertebrales, fallas estructurales que generan compensaciones, van generando eso, compensaciones hacia otros lados. Y hay efectos musculares, contracciones de algunos músculos que tratan de sostener algunas zonas que están de posición irregular y cada vez más vas asumiendo posiciones más irregulares y terminas en una disfunción somática general que pudiera tener reparación con un buen tratamiento kinésico. No, y además, disculpa Marco, el tema de la cervical, tú lo has hablado, lo hemos hablado con otros especialistas también. Bueno, si es que tenemos un dolor en la cervical o más abajo en la columna, en la parte lumbar, va inevitablemente a provocar otros dolores también. Obvio que sí, puede generar dolores en las manos, que lo conversamos antes, los dolores en la columna. Muchas veces hay gente que consulta por dolor de rodilla y hace tiempo que he consultado a médico por rodilla, pero en realidad sus dolores venían de columna. Entonces la verdad es que hay que estudiarlo caso a caso, hay que entender muy bien qué es lo que pasa, dónde está la disfunción, corregir la disfunción, elongar la musculatura corta, fortalecer la musculatura laxa. Disculpa, y equilibrar todo el sistema. Lo último, Marco, si es que tiene ya dolores por distintos sitios, ¿con cuál empezar, pues?
La verdad es que depende mucho de los test que se le van a aplicar al paciente. Ya. Hay que estudiarlo muy bien, insisto, se hacen algunas pruebas funcionales, test ortopédicos, localizar bien cuáles son los puntos más conflictivos y de ahí se empieza a trabajar. Pudiera ser incluso un problema de los pies, un esguince antiguo, pudiera estar generando esta cervicalgia. O sea, hay que estudiarlo bien, hay que hacer varias pruebas para saber bien de dónde viene todo esto. Marco, tenemos otra consulta vía telefónica. Está Marisela de San Pedro en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Bueno, cuéntanos entonces, ¿qué consulta tienes? Bueno, mire, yo lo que pasa es que no soy deportista, pero voy al gimnasio todos los días. Y nunca he ido a ver un traumatólogo. Y resulta que yo cuando quedo sin hacer nada en la casa, cuando no puedo ir, me duele como la columna baja, esa parte donde termina la columna. Y ahora último he sentido como dolor en los tobillos, yo uso plantillas. Entonces, no sé si será por el ejercicio del cajón, el peso, entonces, esa era mi consulta para el doctor. Vale, mira, Marco, nuestro kinesiólogo ya casi veía yo que decía que sí. ¿Quieres preguntarle algo a Marisela? Marisela, ¿te gusta hacer step, aeróbica y esos ejercicios? Yo voy a un gimnasio donde se hace de todo, con peso y sin peso. Ok, pero básicamente no haces tanta pesa, sino que haces más clases. Con mancuerna. Podemos responderle entonces. Marisela, nuestro kinesiólogo te responde en pantalla. Ok, gracias. Un abrazo grande, muchas gracias por llamarnos. Y agradecemos, por supuesto, también a toda la gente que se ha puesto en contacto con nosotros a través del Facebook y, por supuesto, también a través de nuestra vía telefónica. Ahora sí, Marco. Marisela, hay que ser súper claro en un concepto. Si tú tienes un dolor de espalda fuerte y estás haciendo ejercicio como aeróbica, step, que son cosas que te hacen saltar mucho. Mancuerna, dijo, parece. Mancuerna es un buen ejercicio. En general, ejercicios de estabilización de columna los podemos hacer en camillas, en lugares a lo mejor un poco más estáticos. Pero ojo, que si tú estás saltando y rebotando mucho y estás terminando con lumbago, ese no es tu ejercicio, ese no es tu deporte. Hay que parar eso. Hay que parar eso, hay que tratar de hacer ejercicios más de fortalecimiento abdominal, ejercicios más de espalda baja. Insisto, tienen que ser dirigidos por un kinesiólogo. Tienes que encontrar a alguien especialista que te pueda ayudar a fortalecer, a estabilizar esta columna y cuando tengamos estabilización podemos hacer deporte sin complicaciones, sin dolor. Si que no me equivoco, mencionó el uso de plantilla, ¿o no? Sí. Sí, y perfectamente este síndrome de dolor lumbar puede venir desde los pies. Si tenemos una posición irregular de los pies, repercute en la columna absolutamente, lo hemos conversado antes. Los esguinces, torcedura en general, que cambian la posición del talus, del talón, generan compensaciones hacia arriba que pueden perfectamente traducirse en dolores lumbares. Ahí está, entonces hay que... ¿Sí, Emilia, tenía una consulta? Sí, yo tenía una consulta, viene de nuestro Facebook matinal Siempre Juntos. No sé si tiene mucho que ver con la escoliosis, pero la vamos a formular. Viene de Renzo Basigalupi. Él dice, para una cifosis leve, ¿qué tipo de ejercicio se puede hacer? Él señala, entre paréntesis, última vértebra torácica, primera lumbar. Tiene 35 años Renzo. Bueno. Para una cifosis los ejercicios fundamentalmente son ejercicios de extensión. Extensión, es decir, tenemos que ubicarnos boca abajo y tenemos que tratar de extender el tronco para solicitar toda la pequeña musculatura estabilizadora del raquis dorsal. Pero, disculpa, Marco, cada vez que hacemos algo tenemos que, no sé, si vamos a trotar, elongamos después. ¿La columna también se puede elongar de una u otra manera? Por supuesto que sí. Y los ejercicios de tocarse la punta del pie son ejercicios que también flexibilizan la columna. El hecho de tomarse las rodillas y llevarlas al pecho también son ejercicios que flexibilizan la columna. Pero básicamente el adiestramiento para estas hipercifosis, para estas curvaturas acentuadas que son como jorobas en la espalda, son ejercicios contrarios a la posición. Son ejercicios que exigen mucho la extensión de los brazos y la extensión del tronco para poder fortalecer esta musculatura y que esta musculatura tome estas vértebras que se están yendo hacia adelante y las traccione hacia atrás para mantener una buena posición. Muy bien, ahí está entonces la respuesta para nuestros televidentes en las consultas directas. Redondeando, Marco, en el tema de la escoliosis, ¿qué es lo que hay que tener de cuidado, cierto? Manera de prevenir una posible patología. Lo principal a las mamás que están en la casa, si su hija es delgadita, gordita, no importa. A los 12 años de edad, 13 años de edad, concéntrese por favor en su espalda, déjela en ropa interior, mírela desde una buena distancia, a lo mejor 1 metro, 2 metros o 3 metros, es una buena distancia para ver si es que la columna está derecha. Si usted nota que cae un hombro, que se abre mucho un brazo y el otro está muy pegado al cuerpo, entonces pudiéramos estar pensando en una escoliosis. Antes no, a los 5, 7 años... No, porque la columna todavía está madurando. A partir de los 8 años se empiezan a generar estos trastornos. A los 12 años ya se hacen visibles. Entonces a esa, bueno, estar pendiente, ver la posición de los pies
pies tienen que estar bien alineados, el tendón de Aquiles por atrás tiene que ser lineal. Si yo veo un tendón de Aquiles que se está cayendo y un talón que se cae hacia el lado, entonces tengo que tener ojo porque eso me va a derivar posiblemente en una escoliosis. Perfecto. Marco, ¿dónde te puede encontrar la gente? Janequeo 225, Centro Médico Regional, ahí pueden pedir sus horas en el fondo y encantado la vida y los vamos a ver. Perfecto, ahí está la página web también, marcoloyola.cl, el teléfono es el 223-8915. Marco, bienvenido, muchas gracias por haber vuelto acá con nosotros, qué bueno que haya disfrutado. Muchas gracias. Tengo 2 saludos pendientes que me lo encargaron mucho. Uno es para Emilia e Ignacio, que son los reyes de la Escuela Campanella, una escuela de lenguaje. Les van a dar puntajes, si es que les mandaban un saludo, así que les mando un besito grande a la Emilia, hija de un gran amigo, para que le vaya muy bien y ojalá salga reina de esa escuela de lenguaje, la Lanza Roja. Y el otro para mi hermano, voy a ser tío, tú lo conoces también, así que también bien contento que va a llegar un nuevo miembro de la familia. Qué bueno, felicidades entonces a la familia, que salga todo muy bien. Marco, te esperamos el otro viernes. Gracias, un abrazo para todos. Que estés muy bien. Ahí está entonces nuestro amigo Marco Loyola. Ahora le vamos a dar un consejo, ¿cierto? Antes de